Buenos días, bienvenidos a la Casa de Oración Jesús es el Camino. Bienvenidos a este servicio dominical. Le damos gracias al Señor por un nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre todopoderoso. Sí, Él es todopoderoso y Él está con nosotros y nos quiere ayudar. Cualquier problema que esté pasando usted, cualquier situación difícil, enfermedades, crisis, cualquier situación en la que usted se encuentre y tal vez no encuentre solución, pues el Señor le dice venir a mí, le dice ven a mí, yo te quiero ayudar. Él está aquí, Él le quiere ayudar, Él le quiere sacar de esa situación difícil por la que usted está atravesando, esa aflicción que está sufriendo usted. Y Él se quiere manifestar a su vida para que usted le conozca, para que usted sepa que Él existe, que Él es real y que quiere entrar en su vida, quiere tener una relación con usted. Amén. Gracias, Señor, gracias. Y podría seguir hablando sobre eso, todo un mensaje completo acerca de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, el plan del Señor para nuestras vidas, porque Él tiene un plan, Dios tiene un plan con usted. Usted no lo sabe, pero Él sí tiene un plan con usted, y por eso tiene que venir aquí a este camino, tiene que buscarlo a Él a través de las Escrituras, de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ahí tenemos que estar buscándolo al Señor, porque Él quiere hablarle, usted quiere que usted le conozca. Amén. Vamos entonces a hablar el día de hoy de eso, del plan de Dios para nosotros, de cómo nos quiere ayudar el Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Te ruego que dirijas este mensaje, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones, a las personas que escuchen este mensaje, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, es necesario eso, sobre todo con un mensaje como esto, Señor, donde yo sé que el enemigo va a venir a robar este mensaje lo más pronto que pueda. No quiere que mensajes como estos se divulguen, pero te rogamos, Señor, te rogamos, ayúdanos, Señor, ayuda, Señor. Interven en los corazones de las personas para que este mensaje no les sea robado. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por parte de usted. Separe este tiempo para escuchar este mensaje. Preste atención, enfóquese en lo que el Señor tiene para hablar el día de hoy. No deje que sea distraído usted. No permita que sea distraído, porque habrá muchas tentaciones, muchas distracciones para que usted no escuche este mensaje. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de este mensaje es Oportunidad de nacer de nuevo. Oportunidad de nacer de nuevo. Y seguimos todavía en la serie Poderes Espirituales. Hemos estado hablando del reino de las tinieblas y el reino de luz. Y ahora vamos a hablar que es necesario cambiar de reino. Es necesario que nosotros salgamos del reino de las tinieblas para entrar al reino de luz, entrar en el reino de los cielos. Aquí en la tierra estoy hablando, aquí, mientras estamos aún en esta vida. Salir de las tinieblas y entrar al reino de luz, aquí. Eso es lo que el Señor quiere. De eso vamos a hablar. Y también vamos a hablar de que hoy día es una oportunidad de hacer eso, hoy día. Porque el Señor sabe que la mayoría de creyentes no están naciendo de nuevo, no están entrando en el reino de luz, a pesar de que Él vino para eso. Se están perdiendo esa oportunidad. El Señor nos va a dar una oportunidad más el día de hoy. Amén. Espero que usted la aproveche, Fíjese, hemos estado hablando de que hay graves consecuencias por pecar, que el pecado es la mayor desgracia para el hombre, para la mujer. El pecado que practicamos es nuestra mayor desgracia. Y lamentablemente las personas lo siguen practicando con toda normalidad. Incluso creyentes dentro de las iglesias siguen practicando pecados, no saben las consecuencias terribles que eso trae. De eso hemos estado hablando una y otra vez en los mensajes de esta serie. Lamentablemente es así, el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Y yo sé que nadie quiere separarse de Dios. ¿Quién va a querer separarse de Dios? Nadie quiere, porque sabemos que eso es negativo. No nos conviene para nada separarnos de Dios. Pero lamentablemente la mayoría de gente no quiere separarse de Dios, pero peca. Y al pecar se está separando de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, a pesar de que sabemos que es malo, que no nos conviene, siguen pecando muchas veces los creyentes. Fíjense, no nos conviene porque Dios nos ama. Dios nos ama, Dios tiene bendiciones para nosotros.
Dios es bueno y nos quiere ayudar siempre. Nosotros tenemos problemas, todos tenemos necesidades y las vamos a seguir teniendo. Necesitamos la ayuda de Dios. Allí cuando venga la enfermedad, allí cuando venga una crisis, nadie quiere que venga nada de eso, pero pueden venir, tal vez no a nosotros, a alguien cercano de la familia. Necesitamos a Dios, necesitamos tener su ayuda. Por eso no podemos estar apartados de Dios. Pero ¿qué sucede? Que todos ya estamos apartados de Dios, todos ya estamos apartados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado que hemos practicado. Esa es la realidad nuestra. De eso hemos estado hablando en esta serie. El mundo entero está apartado de Dios por el pecado, el mundo entero, todos. Hasta que venimos a los caminos del Señor, hasta que comenzamos a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios y nos damos cuenta de que hay un Dios que nos ama y nos quiere ayudar. Pero ahí está nuestra decisión. Nosotros tenemos que decidir apartarnos de todo pecado para poder salir de este peligro que representa seguir pecando. El pecado nos domina, hemos estado hablando, nos domina, nos esclaviza. Eso lo vimos en Juan 8:34. El pecado nos domina, nos esclaviza. Terrible, son palabras mayores. Estar atado, estar esclavizado y que no nos deja salir de esos pecados que nos separan de Dios al mismo tiempo. El pecado nos introduce en el reino de las tinieblas. ¡Qué terrible! El pecado nos hace que operen poderes espirituales en contra nuestra, que nos dominan, espíritus inmundos que nos dominan. Eso hace el pecado, consecuencias graves, pero gracias a Dios, tanto nos ama Dios que envió un Salvador para sacarnos de esa situación, para sacarnos de esa condenación al pecado, para sacarnos del reino de las tinieblas y para trasladarnos al reino de luz, al reino de Él, al reino de los cielos, aquí en esta vida en la tierra. Jesús es el Salvador nuestro, que vino a perdonar nuestros pecados, ciertamente, a pagar por nuestros pecados, pero ¿sabe qué? Principalmente vino a sacarnos de las tinieblas, a rescatarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos, ponernos en el reino de la luz, para que nunca más salgamos de ahí, nunca más, siempre estemos con el Señor. Y allí debemos estar. Ese es el plan de Dios, ese es el plan de Dios. Sacarnos del reino de las tinieblas, ponernos en el reino de luz y que ahí permanezcamos por toda esta vida y por la eternidad juntos con Él. Ese es el centro del plan de Dios y para ello, eso hemos estado hablando en series anteriores, de que Jesús tiene que entrar en nuestros corazones, tiene que venir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Ahí es donde todo comienza a cambiar. La solución entonces para el hombre, ¿cuál es? Permitir que el Señor nos saque del reino de las tinieblas y nos introduzca en su reino. Ahí viene la solución, ahí cambia todo, porque ahí al entrar en el reino de los cielos nacemos de nuevo. Son términos que vamos a usar el día de hoy, nacer de nuevo. Nacemos en el Espíritu. Al entrar en el reino de los cielos estamos nosotros previamente, es un requisito, tenemos que nosotros renunciar a nuestra vida pasada, renunciar a nuestra vida carnal, morir a nuestra carne, morir a la vida pasada, morir, o sea, ya, nunca más, cerrar eso. A partir de ahí Cristo viene a nosotros, nacemos en el Espíritu Santo viene y comenzamos una nueva vida en el reino de Dios. Nacemos del Espíritu, todo eso ocurre allí. Todo eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Pero depende de nosotros, depende de nuestra renuncia a todo pecado, de nuestra renuncia a esa vida pasada. Eso es tan importante. Fíjese, de esto habló el Señor en las Escrituras, evidentemente, de esto habló en el libro de Mateo 4:17. Jesús dijo, ni bien comenzó a predicar el Evangelio, dijo, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos hablando de que Jesús se acerca a las tinieblas, donde estábamos nosotros, el mundo, en esa oportunidad, y dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntase. Fíjese que no dice, arrepiéntase para que entren en el reino de Dios, no dice que entren, dice que arrepiéntese porque se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, es decir, es el primer paso, arrepentirse. ¿Para qué? Para que yo los pueda sacar, dice Jesús, de ese reino de las tinieblas. Eso dice Mateo 4:17.
Pero después dice Jesús, después dice en Juan 3:3, dice, es necesario que nazcas de nuevo para que entres en el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo para que entres. Ahí sí dice para que entres. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. O sea, primero dijo arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Así para que te acerques tú al reino de Dios, pero para entrar tienes que nacer de nuevo. Para entrar hay que nacer de nuevo. Es un siguiente pedido, digamos. Es un pedido adicional que hace Jesús. Ese es el plan de Dios, hermano. Rescatarnos, sacarnos a nosotros del reino de las tinieblas y que entremos al reino de luz. Pero nos está pidiendo que hagamos eso. Ahora, si nosotros analizamos las dos cosas que nos está pidiendo, arrepentirse y nacer de nuevo, ¿qué es eso? ¿Qué es arrepentirse y qué es nacer de nuevo? Sí, los dos tienen algo en común. Son decisiones. Los dos son decisiones. No son oraciones. No le está pidiendo lee la palabra, no le está pidiendo que ore, no. Está diciendo que decida arrepentirse, es decir, decida cambiar, decida dejar sus pecados y decida nacer de nuevo. Que es más todavía, es ya renunciar a su vida pasada. Morir a la carne, morir a todo lo que viene del pasado, a su manera de pensar, a su manera de reaccionar ante sus emociones, a su manera de hablar, a lo que consideraba malo, pero también a lo que consideraba bueno del pasado, morir a todo eso. Ese es un siguiente pedido, porque primero dijo arrepiéntase. El arrepentimiento nosotros usualmente lo relacionamos con pecados, pero es como que el Señor nos dice arrepiéntase, pero de todo lo pasado. Entonces, eso es lo que nos pide el Señor, ¿para qué? Para rescatarnos y sacarnos de ese reino de las tinieblas y traernos al reino de luz. Ese es el plan de Dios. Que nosotros decidamos, tomemos esas decisiones para Él trasladarnos del reino de las tinieblas a la luz. Y allí, una vez que entremos al reino de luz, hay abundantes recursos para nosotros. Está el reino de Dios, nada menos. Ya no perteneceríamos a las tinieblas, sino al reino de luz. Ahí está el Señor. Ahí el enemigo no nos toca, hermano, no nos toca. Él está con nosotros, Él nos guarda, nos protege. Hay gracia para nosotros. Amén. Y así podemos vencer el pecado. Porque Él está con nosotros. Él es el que vence. Cuando nosotros tomamos esa decisión de salir de las tinieblas y entrar en el reino de luz. O dicho de otra manera, renunciar a la carne, terminar con nuestra vida en la carne, es decir, decirle no a nuestra vida en la carne para comenzar a vivir por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces es todo un cambio. Es cuando nosotros renunciamos a la naturaleza pecaminosa, a la carne, a nuestros placeres, a vivir como nosotros queríamos, para comenzar a vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos, siguiendo al Espíritu Santo. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar, nos llama el Señor a tomar para que podamos entrar en el reino de Dios, para que podamos vencer el pecado, para que podamos vivir toda esta vida unidos al Señor. Y le digo algo más, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay. A partir de ahí, cuando uno toma esa decisión, Cristo viene a nosotros, Cristo viene a nosotros. De eso hemos tenido una serie hace poco que se llamó Cristo en nosotros. Esperanza de gloria, es allí donde está la gran victoria de nosotros. Cuando no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros el que comienza a dirigir nuestra vida. Amén. Esa es la gran victoria nuestra. No nosotros, sino nosotros renunciando a nosotros, a nuestra vida pasada, a nuestra carne, a todo eso, para que Cristo entre en nosotros y a partir de ahí comenzar a vivir por el Espíritu, por lo que el Espíritu Santo quiere que vivamos. Entonces, hasta ahí un primer punto, porque aquí voy a juntar varios puntos en este mensaje que podría ser muy extenso. Este mensaje voy a esforzarme por comprimirlo todo en un solo mensaje, pero preste atención porque es mucho tema, pero sigo adelante. El segundo punto es que no se trata, fíjese, no se trata de aprender para cambiar. No se trata de que yo, estando en la posición que tengo, fíjese, en la carne, con pecados, practicando pecados, que yo aprenda a dejar pecados para poder cambiar. Que yo aprenda más de la palabra de Dios para que pueda obedecer. No, eso es lo que hemos estado haciendo por años y lo siguen haciendo.
que nosotros usualmente, ¿qué hacemos? Estudiamos la palabra de Dios, aprendemos de la palabra de Dios para mejorar, para cambiar. Pero lo que yo le acabo de decir en el primer punto es otra cosa, que lo que quiere el Señor es rescatarnos del reino de las tinieblas y ponernos en el reino de luz. No estuvo hablando el Señor ahí de que tenemos que aprender, que tenemos que saber, que tenemos que conocer más de la palabra de Dios y que obedezcamos. No he dicho nada de eso. El Señor, el plan del Señor, lo único que nos pidió que es que decidamos arrepentirnos y nacer de nuevo. Pero ¿qué es lo que usualmente nosotros hacemos? Tratamos de aprender para obedecer, para cambiar. Es decir, algo así como que para caminar en el Espíritu tengo que aprender para mejorar, para corregir, para obedecer y así voy a entrar en el Espíritu. Pues no es así. No es así. No funciona así. El Señor, eso es algo que nos enseña aquí, que Él nos tiene que rescatar del reino de las tinieblas de nuestra vida de pecado, porque nosotros no podemos vencer el pecado. No podemos vencer el pecado, por más que usted estudie y aprenda lo que sea que aprenda, no puede vencer el pecado, no se puede vencer el pecado. Necesariamente tenemos que arrepentirnos y tenemos que nacer de nuevo. Y aquí voy a entrar un poquito más en detalle en esto, que es importante. El que sigue practicando pecados, el que está practicando algún pecado por ahí, aunque sea un pecado, fíjese, aunque alguien esté practicando un pecado, esa persona pertenece aún al reino de las tinieblas, aún está en la carne, aunque esté practicando algún pecado, fíjese, aún está en su carne, aún está en las tinieblas, aún está haciendo su voluntad. Y por lo tanto sigue perteneciendo al reino de las tinieblas, y por lo tanto siguen operando espíritus inmundos en la persona. Y por supuesto esos espíritus inmundos hacen que no sea un pecado el que practique, sino 1, 2, 3, 4, porque abre más y más puertas y cada vez su situación es peor. Pero yo se lo pongo así, bien claro el ejemplo, que aunque estuviera un creyente practicando un pecado, sigue agradando a su carne, sigue siendo una persona carnal, sigue perteneciendo al reino de las tinieblas, porque esto es radical, esto no es a medias. Recordemos que en el libro de Apocalipsis el Señor rechaza todo lo que es a medias, rechaza toda la tibieza. Él dice, o estás frío o eres caliente, pero tibio te vomitaré. El Señor rechaza la tibieza. El Señor es radical porque Él es santo. No hay tibieza en la santidad, no hay puntos medios en la santidad, no hay, hermano. Entonces el Señor lo que quiere es que rechacemos totalmente todo pecado, no solamente parte de Él. Entonces, mientras un creyente siga practicando algún pecado, sigue operando espíritus de maldad en ese creyente y va a seguir pecando, porque hay poderes malignos que operan en ese creyente por esa puerta que tiene abierta. Ese creyente está abriéndole la puerta a espíritus inmundos, aunque fuese uno suficiente, por ese uno entran varios. De manera que un creyente que no puede obedecer del todo y que todavía sigue practicando un pecado, sigue en esa situación en las tinieblas. Un creyente que no puede dejar algo de la carne, no lo puede dejar o no lo quiere dejar algo de la carne, sigue perteneciendo a las tinieblas, sigue siendo un creyente carnal. Un creyente que no deja algo del mundo no lo quiere soltar o no lo puede soltar, ay, le atrae, le gusta, una práctica del pasado a la que vuelve. Un creyente que no puede renunciar a sus emociones y vuelve a caer en lo mismo, justificándose de alguna manera, ese creyente sigue siendo carnal, así sea una área nada más. Sigue siendo un creyente carnal, no está en el espíritu, sigue perteneciendo al reino de las tinieblas. Lo que le quiero agregar aquí es que de ahí no puede salir ni aprendiendo. Está de más que estudie cursos, está de más que se inscriba en este curso, en el otro, está de más. Aunque estudie seminarios completos, no va a poder cambiar, porque la solución que nos dice el Señor es: tengo que sacarte de ahí, tengo que introducirte en el reino de luz para que recién puedas cambiar. Fíjese, pero sigo. Entonces el creyente que está practicando algún pecado o que no puede dejar su pasado, lo mismo, no puede dejar su pasado, sigue practicando algo del pasado, sigue pecando, hay poderes malignos que operan en ese creyente y ese creyente sigue bajo el dominio de las tinieblas, sigue esclavizado. Ese creyente tal vez no lo cree, dice cuánto he mejorado, no, yo sé un montón, he mejorado mucho, sí, pero así no funciona.
No se trata de que mejore mucho, no se trata de cuánto conocimiento bíblico ha aumentado usted. Si sigue pecando, sigue estando bajo el dominio de las tinieblas, sigue siendo esclavizado, porque ese pecado, lamentablemente, le autoriza a las tinieblas poder sobre usted. Le autoriza a las tinieblas dominarle, esclavizarle a usted. Así funcionan las leyes aquí. Aunque no le parezca a ese creyente, sigue andando en la carne y tiene la naturaleza pecaminosa, aún la tiene. Sigue perteneciendo a la carne. Por lo tanto, no puede dejar de pecar. No puede dejar de pecar, simplemente no puede. No puede hacer la voluntad de Dios como quisiera, porque la hace a media, sí, no, a veces lo puede, a veces no lo puede. No, simplemente no puede hacer la voluntad de Dios, porque con el Señor, le repito, las cosas no son a medias, no son a medias. Y por lo tanto su situación se mantiene. Sigue perteneciendo a las tinieblas, quiero subrayar esto bien, sigue siendo la misma persona, por más que se le haya pasado años estudiando y aprendiendo y leyendo la Biblia y orando y ayunando. ¡Wow! ¿Cuánto oró? ¿Cuánto ayunó? Pero si sigue habiendo pecado en esa persona, sigue perteneciendo al reino de las tinieblas. ¡Qué terrible! Sigue siendo un creyente carnal, sigue siendo dominado por el enemigo, quien lo tiene engañado, haciéndole creer que tal vez esté bien, porque, wow, cuánto conoce de la palabra, ha estudiado teología, qué bárbaro. Pero si sigue practicando algún pecado, sigue siendo un creyente carnal, sigue perteneciendo al reino de las tinieblas, con mucho conocimiento, pero sigue perteneciendo, porque repito, el pecado es el problema. El pecado es la causa de todo esto, la práctica de pecado. Entonces no hay cambio de fondo en ese creyente, no hay, sigue siendo el mismo. ¿Ok? Y aquí están todos, aquí en esta situación están todos los creyentes, a menos que haya renunciado a todo eso, haya renunciado a su vida pasada, a todo lo que hemos dicho, haya decidido arrepentirse, haya nacido nuevo. Ah, caramba, cuando un creyente hace eso, sale entonces del reino de las tinieblas y entra en el Espíritu, entra en el reino de luz. ¿Cómo es un creyente que camina en el reino de luz? Por si a usted dice tal vez, yo no soy de las tinieblas, el pastor está hablando que yo de las tinieblas, no, yo soy del reino de Dios. ¿Cómo es un creyente que está en el reino de Dios? Pues un creyente que está allá en el reino de Dios, que fue trasladado por Dios y lo sacó, lo rescató de las tinieblas y lo puso en el reino de luz. Ese creyente sí puede obedecer, fíjese, sí puede obedecer, sí puede ayunar, sin ningún problema puede ayunar, no tiene ningún problema en ayunar. Puede vencer las tentaciones, sí puede. Puede vencer en las pruebas, sí puede. El Espíritu Santo le hace crecer la fe. ¿Puede? ¿Sabe por qué puede? Porque el Espíritu Santo está en él. Por eso puede, no por él, no por sí mismo. Porque ese creyente que ha renunciado a sí mismo, renunció a su forma de pensar, renunció a sí mismo y entra Cristo en él. Y ese creyente sí puede hacer todo esto. ¿Por qué puede? Porque ahora está Cristo en él. Y Cristo sí puede. Él no, ese creyente no puede, nosotros no podemos nada, pero al renunciar uno, al morir uno, al vaciarse uno de sí mismo, al convertirse uno en barro por propia decisión, Cristo entra en nosotros y Él lo puede todo, porque Él es el Señor. Él venció al mundo, Él venció el pecado, Él venció a Satanás. Por supuesto que Él puede vencer todo, y Él entra en nosotros, su Espíritu entra en nosotros y ahora somos más que vencedores. Todo lo podemos porque Él sí puede y Él está en nosotros, por la decisión que tomamos nosotros de renunciar a nuestra carne, de morir a nuestra carne. Entonces ese creyente sí puede obedecer, vencer las pruebas, vencer las tentaciones, sí puede. Habrán tentaciones, por supuesto que van a seguir habiendo, pero les dice simplemente no, y no, porque sí puede, porque ahora ese creyente es diferente, ha cambiado, ya no es él. Ese creyente, ¿quién es? Es Cristo en él. Es otra cosa. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Entonces el Espíritu Santo le hace crecer la fe y ahora ese creyente tiene fe. Antes no la tenía cuando estaba en la carne, no tenía, dudaba, tenía temores. Ahora no, ahora anda seguro. No por él, sino por el Espíritu que ha sido puesto en él, porque Cristo está en él. Ese creyente puede alabar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, puede tener gozo, porque su gozo viene del Señor que está en él. No de él, sino del Señor que está en él. De él viene. Ese creyente puede dejar su pasado. Bueno, ya lo dejó su pasado. Ya renunció a ese pasado y ahora está más firme cada vez en el Espíritu. ¿Qué diferencia? ¿Se da cuenta?
En el primer caso hemos visto el que está en las tinieblas no puede vencer el pecado, no puede obedecer, no puede dejar las cosas del mundo, sigue con sus mismas reacciones de antes, pleitos, discusiones. Mirá la página del ojo ajeno, ese es el creyente carnal. Pero el creyente que está en el Espíritu no tiene nada de eso, ni le interesa. Porque ha sido mudado, ha sido cambiado. Y ahora está en el reino de luz, ahora el Espíritu Santo está en él. Ese creyente puede vivir una vida diferente ahora. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Entonces, una cosa es estar en el reino de las tinieblas, una cosa es vivir bajo la naturaleza pecaminosa, una cosa es vivir en la carne y otra cosa es vivir en el reino de Dios. Ahí el Espíritu Santo está con él, ya no la carne, está el Espíritu Santo. Antes estaba la carne, ahora está el Espíritu. Antes estaba bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa, ahora no, ahora está bajo la dirección de la naturaleza en Cristo. Ahora tiene la naturaleza de Cristo Jesús. Ese creyente, ¿qué ha pasado en ese creyente? Nació de nuevo, nació. Es un nuevo nacimiento, murió, fíjese, escuche esto, murió a su naturaleza carnal, a su naturaleza pecaminosa y nació del Espíritu. Ahora vamos a ir a los versos que hablan de esto. Nació de nuevo del Espíritu, es un nuevo nacimiento, es una nueva criatura, ya no vive él, vive Cristo en él. Esta es la forma de vencer. No se trata entonces de estar aprendiendo para mejorar, aprendiendo para cambiar. No es así. Y hemos estado engañados muchos años creyendo que era así. Mientras uno siga en las tinieblas, hermano, mientras uno siga en la carne, ese creyente que está practicando algún pecado, ese creyente, mientras siga en la carne, siga practicando pecados, no va a poder salir de eso. Un creyente que practica algún pecado no va a poder dejar de practicarlo, no va a poder, va a seguir agradando a su carne y no puede cambiar, no puede agradar a Dios, no puede cambiar. ¿Por qué no? Pastor, ¿pero por qué no? Si, ¿cómo te supone que sí puedo cambiar? No, no puede cambiar, porque tiene la naturaleza pecaminosa, porque está dirigido por la carne, hay espíritus que le dominan, no puede cambiar. La única manera que pueda cambiar, ¿cuál es? Que esos espíritus inmundos sean echados fuera, que esa naturaleza pecaminosa sea arrancada, sacada de él. Y eso lo hace solamente el Señor. ¿Cuándo lo hace? Cuando usted decide. Repito, otra vez vamos entonces, unimos lo que hemos dicho en el punto número 1, en la primera parte, que es cuando nosotros decidimos renunciar por voluntad propia a toda eso que nos une al reino de las tinieblas, a esa naturaleza pecaminosa, que es el pecado, la carne, todo lo que traemos cuando uno decide morir a todo eso, de corazón para siempre, es que el Señor le rescata y de allí lo saca y lo pone en el reino de luz, donde sí puede obedecer. Simplemente al hacer eso, al sacarlo del Señor y ponerlo en el reino de luz, ¿qué está haciendo? Está naciendo de nuevo usted. Entonces ya usted no es la misma criatura, es una criatura diferente. Esa criatura diferente sí puede vencer el pecado. Estoy hablando un poco rápido, estoy hablando de términos muy profundos. Tal vez tenga que escuchar usted este mensaje de nuevo, pero es muy importante esto, para que salgan del engaño en el que están perdiendo tiempo, creyendo que pueden cambiar porque aprenden, estudian, escuchan mensajes, prédicas. No se puede cambiar así. Repito, el que está en la carne, aunque se esfuerce por cambiar, no puede. No puede cambiar, porque la naturaleza que tiene es pecaminosa y esa naturaleza está inclinada al pecado. Le hace pecar y le hace pecar y le hace pecar porque es una fábrica de pecados. O sea, tenemos al fabricante de pecados en nosotros, que es la naturaleza pecaminosa. No podemos dejar de pecar. Es como que hemos nacido así. Nosotros hemos nacido siendo carnales, con toda esa inclinación a pecar. Hemos nacido así, esa es nuestra naturaleza. Por eso es que se le llama que somos de la carne. Así nacimos, así venimos a este mundo. Por eso el Señor lo que quiere es sacarnos de eso y que nazcamos de nuevo una nueva criatura que nace, pero ya no de la carne, sino del Espíritu. Cambio de naturaleza. Ahora estamos hablando de un cambio, que eso también significa cambiar de reino. Salir del reino de las tinieblas y entrar en el reino de luz. Importantísimo esto. Repito, mientras uno esté en la carne, aunque se esfuerce por cambiar, aunque estudie mucho para cambiar y para mejorar y para ser obediente,
No va a poder hacerlo porque su naturaleza se lo impide. Sigue siendo esa naturaleza inclinada a seguir pecando y a pecar y a enojarse, a mirar la paja en el ojo ajeno, a resentirse, a reaccionar mal, a quejarse. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Y no puede cambiar porque es la naturaleza. Así está, eso está arraigado en él. Así ha nacido. Pero cuando nace de nuevo, cuando nace del Espíritu, esa naturaleza es diferente, ya cambió, ya no está la naturaleza carnal que hacía todo eso, está la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Fue arrancada la naturaleza pecaminosa y nos es puesta a una naturaleza nueva, es decir, nacemos de nuevo, una persona nueva, y esa persona nueva, nacida del Espíritu, ya no de la carne, porque ya renunció a ella, al nacer del Espíritu, esa naturaleza, ¿qué quiere? Es la naturaleza de Cristo Jesús. La naturaleza de Cristo Jesús no quiere pecar. No quiere pecar, porque Jesús no quiere pecar. Y esa naturaleza es de usted. Ahora usted ha nacido de esa naturaleza en Cristo Jesús. Y viene el pecado, mira el pecado y ¿qué hace? Lo rechaza, no lo quiere. Eso que antes quería hacer, ya no lo quiere hacer, porque ha sido usted mudado, ha nacido de nuevo y ahora usted no es el mismo. Es de una naturaleza diferente. No quiere pecar. No puede pecar, fíjese, no puede pecar, dice la Escritura, no puede pecar. Ahora vamos a ir a los versos. No puede pecar. ¿Por qué? Porque esa naturaleza es Cristo, es de Cristo, es el Espíritu Santo. No puede pecar, ya no es usted, es Él en usted. Porque usted decidió morir a su naturaleza carnal. Ya no eres tú, ya no es usted, es Cristo en usted. Su naturaleza ha cambiado, la naturaleza de alguien que nace de nuevo ha cambiado, ya no está bajo el dominio de las tinieblas, no, fue liberado, ha sido hecho libre, ahora ha nacido de nuevo usted en Cristo Jesús, en una nueva naturaleza. Eso es cambio de naturaleza, eso es, por lo tanto, cambio de reino. Ahora usted pertenece al reino de luz. Y como Cristo está en usted, ya no quiere pecar, ya no puede pecar. Ya no es el mismo, ya no es el mismo usted, ya no. Antes sí era el mismo, no podía salir de ahí del pecado, era el mismo, ahora ya no es el mismo. Puede vencer el pecado, ¿por qué? Porque Cristo venció el pecado. Yo no sé si usted se está dando cuenta de la magnitud de esto que estamos hablando. Este es el plan de Dios para salvarnos a nosotros. Es un cambio radical, es un cambio de naturaleza, es un cambio de reino. No es cuestión de aprender para cambiar, no es cuestión de conocer como nos enseña el mundo. En el mundo siempre todo es aprender para saber, para hacer las cosas mejor. Acá no es así, en lo espiritual no, es el Señor el que a usted lo traslada de un reino a otro y ahí recién puede cambiar. De la otra manera no se puede porque sigue operando las tinieblas en uno, no se puede. Este es el plan de Dios, hermano, este es el plan de Dios, así funciona. Para sacarlo de la condenación eterna e introducirnos en el reino de luz. Amén. Así nuestra naturaleza es cambiada. Amén. Mientras nuestra naturaleza no sea cambiada, mientras sigamos con la naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar? No podemos dejar de pecar. No podemos dejar de resentirnos, de enojarnos, de criticar. No podemos dejar, porque la naturaleza que está en nosotros lo hace. Entonces, quiero ser más explícito. Voy a poner como ejemplo, ¿ya? De eso de que no podemos cambiar y todo esto. Imagínese usted un árbol de manzana, Árbol de manzana. La naturaleza de ese árbol de manzana, para que se entienda bien cómo es esto de la naturaleza. La naturaleza de ese árbol de manzana es a que ese árbol produzca manzanas, ¿verdad? Porque es su naturaleza. Usted no le tiene que hacer algo a ese árbol e enseñarle a que dé manzanas. Usted no le tiene que enseñar, no sé, voy a hacer algo para que dé manzanas. Pues tiene que regarlo nomás. La naturaleza de ese árbol solito es producir manzanas. Usted solamente le echa agua y con el sol simplemente produce manzanas. Usted no tuvo que hacer nada en especial. Pero ¿qué pasa si usted quiere que ese árbol produzca naranjas? Ese mismo árbol de manzanas produzca naranjas. ¿Va a poder producir naranjas ese árbol? Pues no. ¿Por qué no? Porque la naturaleza de ese árbol es producir manzanas. No puede producir naranjas. Pero ¿qué pasa si yo le enseño a ese árbol a producir
naranjas, es un árbol de manzanas. Pero ¿qué pasa si yo le enseño, le hablo todos los días, le instruyo en dar naranjas? Pues no va a poder dar naranjas porque su naturaleza es producir manzanas. Así nació, ¿se da cuenta? No se puede cambiar su naturaleza, no puede, por más que lo intente, no va. Puede que alguna manzana se pueda parecer a una naranja, pero sigue siendo su naturaleza producir manzanas. No la puede cambiar. Algo similar es lo que pasa con nosotros. Cuando uno tiene la naturaleza pecaminosa, no se puede, no se puede, porque no se puede cambiar, porque esa es la naturaleza. Hacia el pecar y pecar y pecar, esa es la naturaleza con la que viene el hombre al mundo. Entonces, por eso le digo que está de más que uno se ponga a estudiar para cambiar, estudiar para mejorar, para saber más, para obedecer. No, está muy bien que usted lea la palabra y estudie, porque eso nos acerca al Señor, lo buscamos al Señor, pero no crea que eso es para que usted pueda dejar la carne. Para que deje la carne, para que usted pueda entrar en el Espíritu, se necesita tomar decisiones. No es cuestión de aprender, es cuestión de renunciar, de arrepentirse, hemos dicho, de nacer de nuevo. Que esto pasa por decisiones de renuncia, renunciar total y radicalmente. ¿Se da cuenta? Entonces le voy a dar otro ejemplo. Un gato, imagínense un gato. Usted sabe que lo que hace un gato, que es maullar, ¿verdad? Un gato maulla. ¿Qué pasa si yo quisiera que el gato ladre como un perro y me pongo a entrenarlo al gato para que ladre? Lo entreno, lo educo. No lo voy a lograr, ¿verdad? ¿Por qué no? Repito, porque la naturaleza de ese gato es que maulle, no que ladre. Por ahí tal vez salga, le logre enseñar y logre que se parezca a un ladrido, pero la naturaleza de ese gato siempre va a ser maullar. ¿Se da cuenta? Así como de lo contrario, si yo quiero que un perro maulle, pues no voy a poder, no se puede. De la misma manera, una cosa es la naturaleza del pecado, la naturaleza pecaminosa, que no puede dejar de pecar, no puede, simplemente como el gato que no puede ladrar, no puede. La naturaleza pecaminosa no puede dejar de pecar, hermano. Usted que está en la carne, usted que comete pecados, no puede dejar de pecar, porque esa es la naturaleza pecaminosa que está en usted. Pero cuando entre usted al Espíritu, usted va a tener una naturaleza diferente, que no quiere pecar y puede vencer el pecado. Sí puede vencer el pecado. Será tentada y puede vencer la tentación. ¿Podría caer? Ciertamente puede caer, pero puede vencer la tentación, sí puede. Entonces, porque es una naturaleza diferente, que no está inclinada al pecado. La naturaleza en Cristo Jesús está inclinada a no pecar. Sí puede vencer el pecado. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Con estos ejemplos que le quiero decir que la única manera que nosotros podamos vencer el pecado, la única manera que nosotros podamos salir de esa condición de estar separados de Dios, es que nuestra naturaleza sea cambiada. No es por los estudios que usted haga, ni por toda la preparación, ni por todo lo que se aprenda de la Biblia, ni por todo lo que ore, ni siquiera. Qué bueno es estudiar la Biblia, qué bueno es orar, sí, pero así no se logra vencer el pecado. El pecado se logra cuando permitimos que el Señor nos cambie de naturaleza, que el Señor nos cambie de reino y podamos salir de la carne para entrar en el Espíritu, y eso se logra solamente cuando nosotros decidimos renunciar a nuestra voluntad de seguir viviendo de esa manera, siendo guiados o siendo dominados por la naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor, en su misericordia para ayudarnos a nosotros, Él sí nos puede sacar de esa condición de pecadores, cambiándonos la naturaleza, de tener la naturaleza pecaminosa a tener la naturaleza en Cristo Jesús, de pertenecer al reino de las tinieblas a entrar en el reino de luz. Depende de nosotros. Pero ¿qué hacen los creyentes usualmente? No dedican tiempo a esto, de esa decisión que tienen que tomar, a esa decisión de arrepentirse, de ese compromiso con Dios, de estar en contra de todo pecado, y esas decisiones que tenemos que hacer para renunciar de toda nuestra vida pasada. No. ¿En qué se enfocan los creyentes en lugar de eso? En estudiar, en aprender, en escuchar mensajes, en escuchar prédicas, en orar tal vez. Pero eso no apunta a este cambio. No van a cambiar con eso. Es más, están siendo distraídos, están siendo desenfocados por el enemigo en algo que se les pueden pasar años
y siguen perteneciendo a la naturaleza pecaminosa y siguen perteneciendo al reino de las tinieblas, porque no están tomando las decisiones que el Señor les pide que tomen para poder cambiarlos de reino, cambiar de naturaleza. A eso es lo que Jesús nos llamó y nos dijo: tienen que nacer de nuevo. No pueden entrar en el reino de los cielos si no nacen de nuevo. Entonces, si estamos practicando algún pecado, no podemos cambiarlo, no podemos cambiar, seguimos en la naturaleza pecaminosa. Por más que usted lo intente, por más que usted se esfuerce, no va a poder. Y yo creo que usted se debe de haber dado cuenta de eso. Tal vez usted ya se dio cuenta que ha intentado dejar de pecar y no puede. Es lo que hemos dicho, no puede el gato ladrar, no puede. Su naturaleza está inclinada a que usted siga pecando y siga agradando a la carne y lo va a seguir haciendo hasta el día en que usted sea mudada a otro reino, que sea cambiada su naturaleza por el Señor. Y eso lo hace cuando usted decida. Ahí debe enfocarse usted. Este mensaje es para que usted se enfoque en lo que tiene que hacer y no siga estando desenfocado por Satanás, que lo desenfoca a usted para que esté en otras cosas y para que usted se meta en cursos y para que usted aprenda de esto y el otro, que no le conducen a ningún cambio. Esto es lo primero. Y esto lo dijo el Señor desde el comienzo, desde el comienzo dijo: arrepiéntase, y desde el comienzo dijo: tienes que nacer de nuevo. Está en los primeros libros de Mateo, en los primeros libros de Juan, en los primeros 3, 4 libros, nada más está ahí. Tenemos que nacer de nuevo para cambiar de naturaleza, para que nos sea quitada esa naturaleza pecaminosa. Entonces no tiene sentido seguir aprendiendo, no pierda el tiempo usted, no se deje engañar. Y lamentablemente las iglesias contribuyen mucho a esto, ¿verdad? Las iglesias hacen muchos programas de estudios, le invitan a usted: estudie esto, estudie el otro, y lo único que están haciendo, ¿qué es? Están entrenando a gente que está en la carne, para que sepa más, pero esa gente sigue estando en la carne, pero está engañándose creyendo que así está mejorando, así está cambiando. Mentiras del diablo. No cambia nada, porque el enemigo le roba todo. Y simplemente cuanto más conocimiento tengan, más creen que saben, más creen que están mejores. Así igualito que los fariseos, los escribas, creían que estaban mejores porque sabían mucho, como Saulo de Tarso. Creía que estaba bien, sabía mucho estudio. Mentiras del diablo, porque siguen teniendo la naturaleza pecaminosa, con mucho estudio. Falso, trampa del enemigo, trampa de Satanás. Como siguen con su naturaleza pecaminosa, no nacen de nuevo y siguen siendo los mismos. No hay vida nueva, no hay frutos. ¿Cómo se sabe si alguien está en el espíritu o está en la carne? Alguien se puede preguntar: ¿cómo yo sé? Tal vez yo esté en el espíritu. Pues si usted tiene los frutos del espíritu. Yo le aseguro que muy pocos los tiene. Amor, gozo, paz, paciencia. Suficiente con esos 4. Siguen otros más, pero suficiente con esos 4. Si alguien tiene amor, gozo, paz, paciencia, son frutos del espíritu. Esto es muy escaso, ¿no? Muy escaso. ¿Por qué? Porque la mayoría de creyentes están en la carne. En las iglesias están en la carne y no tienen ni amor, amor por el prójimo, misericordia por aquel que los insulta, que los ofende. No tienen misericordia. Se resienten, no quieren perdonar, les cuesta, luchan. Los frutos del Espíritu de alguien que está caminando en el Espíritu, de alguien que pertenece ya al reino de Dios, que ha sido sacado de las tinieblas y que está en el reino de luz, es amor por las personas, aunque nos maltraten, aunque nos roben, aunque nos ofendan. Amor por ellos, misericordia para ellos, gozo, a pesar de las diferentes situaciones que haya, gozo, paciencia, paz. Y faltan más frutos del Espíritu, pero con eso nomás es para que usted se dé cuenta de dónde está parado, en qué reino está usted, en el reino de las tinieblas de la carne o en este reino en el cual usted tiene los frutos del Espíritu. Alguien puede decir también: pero no, si el Señor contesta mis oraciones, yo he visto cómo los milagros que me ha hecho, yo estoy en el reino de luz, el Espíritu Santo está conmigo. Lo que pasa, hermano, hermana, es que el Señor en su misericordia nos atrae a nosotros y nos concede milagros. Nos concede milagros, como Jesús cuando caminaba en las calles. Jesús concedía milagros y no le pedía ni siquiera que confiesen sus pecados. Cuando sanó a Bartimeo no le pidió que confiese sus pecados, simplemente lo sanaba. ¿Por qué? Porque quería que le crean. Entonces Jesús hace milagros, le ha hecho milagros a usted, también le ha sanado tal vez a usted de enfermedades. Se ha mostrado a usted, le ha atraído para que usted le crea. Principalmente para que usted crea que Él es real.
¿Pero para qué? Para que usted decida cambiar, decida renunciar, decida arrepentirse. Por eso hizo Jesús esos milagros. Más que milagros son señales, le llama la Escritura, señales para que usted se dé cuenta que tiene que renunciar a todo pecado, que tiene que seguir a este Jesús, para que usted decida renunciar a su vida pasada. Por eso es que el Señor hace milagros. Pero no es para que usted se crea que ya está bien con Dios. No, muchos creyentes cometen ese error. Muchos creyentes incluso sirven en la iglesia y creen que porque sirven ya están bien con el Señor. Tampoco. El Señor hace milagros en la vida de usted. El Señor se muestra, le sana a usted para que usted decida poner su vida en las manos de Él. Decida renunciar a todo pecado, renunciar a toda su vida pasada, renunciar a la carne, para que usted pueda nacer de nuevo, para que tome la decisión, repito, tomar la decisión de arrepentirse de todo pecado y de nacer de nuevo, de morir a su carne. Ahí el Señor recién lo puede trasladar del reino de tinieblas al reino de luz. No fue por otra razón, no fue porque usted haya servido, no fue, no, todavía no, eso viene después, cuando usted ya está en el reino de luz. Ahí el Señor ya va poniendo en usted ese amor por las almas, para que usted pueda servir. Hasta aquí, para que pueda ser sacado del reino de las tinieblas e introducido en el reino de luz, lo principal es su disposición para renunciar a todo pecado y a toda su vida pasada. Esa es la disposición total y radical para renunciar a eso, y ahí el Señor lo traslada, y que se mantenga, por supuesto, un compromiso en esa decisión que está tomando. Amén. Así entraría usted en una vida nueva, así nacería usted a una vida nueva. Eso es lo que Dios quiere para usted. Necesita usted entonces decidir. Necesita usted decidir, porque el Señor me está llamando a tomar decisión. Ahora quiero entrar en un tercer punto de este mensaje. Tercer punto. Muy bien. Necesita usted decidir. Pero para decidir, como hemos dicho, ¿decidir qué? Decidir renunciar a todo pecado, renunciar a su vida pasada, para que pueda nacer de nuevo y pueda realmente comenzar esta vida que Dios quiere para usted, en victoria sobre el pecado, con una naturaleza en Cristo Jesús. Entonces, necesito decidir, tercer punto de este mensaje. Y para decidir, ¿qué necesito? Meditar en esto. Hermano, usted necesita meditar en esto, necesita tiempo para meditar en esto. Usted necesita mirar cómo anda. ¿Cómo anda usted? Usted necesita mirar cómo está viviendo. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Según el pastor, yo estoy viviendo en un engaño. Según el pastor, yo estoy viviendo en la carne, pero yo creo estar en el espíritu, pero yo estoy en la carne, estoy en las tinieblas. ¿Cómo puede ser? Así, eso. Necesita usted meditar en eso. Si usted está practicando al menos un pecado, usted está bajo el dominio de las tinieblas. El enemigo lo tiene agarrado a usted y bien engañado y le hace creer que está bien con Dios. Pero con el Señor no se puede estar a medias, es radical. Usted tendría que renunciar a todo eso, a todo pecado que usted conozca, y decirle no, no más, y mantenerse en compromiso en esa decisión fiel a eso. Pero si usted hay algo que no suelta, por temor, por lo que fuere, porque le agrada, porque no puede, está bajo un engaño, sigue ahí. Por eso usted necesita meditar en esto. ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo estoy caminando? ¿Estoy en la carne entonces? No puedo seguir así. No puede seguir así, hermano, pues se la puede pasar toda su vida. No va a cambiar aunque aprenda. Está además que usted siga leyendo la Biblia para cambiar. No se puede cambiar. Está bien que lea la Biblia, pero para conocer al Señor, para pedirle ayuda, para que el Señor me hable, me dirija. Pero aquí le está hablando al Señor. Él está diciendo que lo que usted necesita es nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo usted tiene que renunciar. Entonces estamos hablando que necesita usted detenerse y mirar cómo está andando. Deténgase, necesita parar. Eso es importante, parar. En este tercer punto quiero enfocarme en qué es lo que usted necesita para poder decidir. Usted necesita detenerse. Usted necesita mirar cómo anda. No puede, si usted está agobiado por el día a día, está ocupado, es una persona muy ocupada, no va a poder, hermano, este mensaje se va a olvidar, en unas horas se le va a olvidar. Va a ser desenfocado fácilmente por Satanás. Satanás le va a robar la semilla que en este momento se le está lanzando a usted. Como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Vinieron las aves y le robaron la semilla. Para el enemigo le va a ser muy fácil, si usted es una persona demasiado ocupada, te va a tener que detenerse. Necesariamente. ¿Por qué? Tiene que meditar en esto para que pueda tomar decisiones. Y ahí le quiero recordar un versículo que hablé de ellos hace un par de mensajes, que es Efesios 5:15.
En Efesios 5:15 dice, mira pues con diligencia cómo andas. Mira cómo andas, dice en Efesios 5:15. No andes como necio, sino como sabio, dice. Aprovechando bien el tiempo. ¿Se da cuenta? Entonces el mismo Señor le dice a través del libro de los Efesios 5 que usted tiene que mirar, evaluar qué está haciendo, deténgase. No puede mirar cómo está caminando si no se detiene. Si usted tiene una agenda que lo tiene ocupado todo el tiempo, hermano, hermana, su agenda es su enemigo. Su agenda, esas ocupaciones que tiene son su enemigo. El enemigo está detrás de eso, para que usted no tenga tiempo de detenerse y de evaluar esto. Usted tiene que decidir, y para decidir tiene que mirar cómo está andando, tiene que detenerse. Efesios 5:15, repito, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino anda como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Entiende, hermano, cuál es la voluntad de Dios. Y le acabo de enseñar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sacarlo a usted del reino de las tinieblas. Y la voluntad de Dios para ello es que usted decida esto que hemos dicho. Arrepentirse, nacer de nuevo. Pero para que usted pueda decidir eso necesita tiempo, necesita detenerse, porque necesita tiempo para mirarse a sí mismo qué está haciendo con su vida. Y mire cuántos años tal vez usted está agradando a su carne y sigue agradando a su carne. Y díganme una cosa, ¿ha cambiado en algo? Bueno, sí, pastor, mire cuánto sé mucho de la palabra. Sí, sabe mucho de la palabra, pero si sigue en pecados, sigue en el reino de las tinieblas. No ha cambiado nada. Usted sigue siendo el mismo, pero está más engañado que antes, porque usted cree que está mejor. Usted es un ciego que cree ver, dicen otro verso de la Escritura. Ciego, está ciego, pero cree que ve. ¿Se da cuenta? Entonces es terrible esto, porque es un engaño que encubre todo esto y que nos hace creer que estamos bien. Yo le digo, mire bien por dónde anda. No sea necio, no camine como necio, aproveche el tiempo. Sea entendido en la voluntad de Dios, esta que le estamos presentando, y yo le agrego algo más, no siga usted agradando a su carne, no siga así. Está de más seguir así, no sea necio, no siga caminando como necio, dice la Escritura. En Efesios 5:10, un poquito antes, 5:10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, en esa evaluación usted tiene que comprobar qué es lo que realmente quiere Dios. Y ya, se lo hemos dicho, eso es lo que quiere Dios, eso es lo que agrada al Señor, que nosotros estemos en el Espíritu, que nosotros estemos en el reino de luz, que nosotros ya no tengamos la naturaleza pecaminosa, sino que tengamos la naturaleza en Cristo. Entonces, ¿qué hace usted en el otro lado? Eso es lo que tiene que comprobar. ¿Qué hace usted? Tiene que decidir salir. Pero para eso necesita tiempo. Y para eso necesita escuchar este mensaje tal vez una vez más y meditar en esto y tomar decisiones ya. Fíjese, mensajes como este, que le llaman a usted a tomar decisiones, a decidir hacer cambios ya. Este mensaje yo creo que le puede durar a usted 2 horas de vigencia, 2 horas nada más. Porque el enemigo va a venir a robarse. Si usted no sabe aprovechar este mensaje y en 2 horas tomar decisiones o hacer algo, separar tiempo, voy a hacer algo el día de hoy mismo, me voy a encerrar a meditar en eso, el enemigo se lo va a robar, hermano, casi seguro. Y pierde una oportunidad para nacer de nuevo. Ese es el título de este mensaje. Oportunidad para nacer de nuevo. Esta es una oportunidad que el Señor le está dando, hermano, porque le quiere ayudar. Regreso a donde estaba. Hice un paréntesis en donde estaba. Amén. Entonces usted tiene que mirar cómo está andando, decía. Porque el enemigo va a venir a robar esta semilla. Lo que espera el Señor es que esta semilla que está siendo enviada a usted caiga en buen terreno, que usted la aproveche. Que no caiga como en los 3 primeros terrenos de la parábola del sembrador, sino como el último, que la abraza y dice, amén, yo la tomo. Yo voy a entrar en el reino de luz, yo voy a entrar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice el pastor que tengo que hacer? Eso voy a hacer. Así tiene que hacer usted. Mire bien cómo anda, separe el tiempo, pare, deténgase. Deténgase, pare, no puede seguir con esa rutina con la que no le da tiempo para meditar en esto, no puede seguir así. Ahora, si usted lo ha intentado, tal vez ustedes de los que lo han intentado, y dice, ay, sí, pero eso que pastor ya dice, ya lo he intentado, es más, ya escuché ese mensaje antes. Sí, efectivamente, yo he hablado de esto antes. Si usted lo ha intentado y no puede,
no puede cambiar, lo ha intentado y no puede, no hay cambios, entonces usted necesita una liberación, porque en usted ya están operando espíritus que le bloquean todo, no puede tomar decisiones, usted necesita ser liberado. No siga en lo mismo, no insista en lo mismo, ya le repito, si está en la carne, no insiste, no se puede cambiar si no es naciendo de nuevo. No puede tomar decisiones de arrepentirse, de renunciar, vuelve a caer en lo mismo. Usted necesita liberación para que esos espíritus inmundos que lo están confundiendo, agobiando, poniendo tropiezo, generando oposición e espíritus engañadores que le tergiversan, le confunden, todos estos espíritus inmundos están operando en usted, entonces usted necesita ser liberado para que usted pueda tomar decisiones con libertad. No sale de su necedad, necesita ser liberado. Y yo le quiero decir algo más, que esto me lo dijo el Señor hoy día, así que es un agregado a este mensaje, pero es lo que el Señor ha puesto y es lo más importante tal vez del mensaje de hoy día. Que el Señor a veces, hermano, Él nos da una oportunidad. Las oportunidades del Señor por lo general no son reconocidas, no nos damos cuenta cuando el Señor nos da una oportunidad, porque el Señor tiene una forma de manejar las cosas de tal manera que a veces nos cuesta entenderlas. Pero fíjese, hay creyentes que no responden a oportunidades como estas, no responden, que siguen actuando en necedad, no le dan importancia a los llamados del Señor, se dejan robar la semilla, no le dan valor realmente y se le pasa esto. ¿Y qué hace el Señor? Como usted no responde, como hay creyentes que no responden, no han respondido a la oportunidad que le da el Señor en su misericordia sabe qué hace. Como no nos detenemos nosotros para mirar cómo andamos, no nos detenemos, seguimos allí en la vorágine del día a día, el Señor nos detiene, hermano. El Señor le detiene en su camino, le detiene a usted, le hace un alto a usted. Eso puede ser de una manera dura, puede ser un accidente que hace que usted se detenga ya de ser un accidente, no puede tal vez ni caminar, ni mover los brazos, no sé, no puede hablar, que hace que usted tenga que estar en descanso. Puede ser un accidente, puede ser una crisis de cualquier tipo, crisis económica, familiar. El asunto es que usted se tenga que detener. ¿Para qué? Para que tenga tiempo para usted, para meditar allí donde no se puede mover, allí donde está, se le interrumpió la rutina de usted. El Señor le detiene, le saca de su rutina. Yo conozco el caso de un amigo que era un hombre muy ocupado, bueno, sigue siendo un hombre muy ocupado, pero tan ocupado que no tenía tiempo para las cosas del Señor. Y sufrió un accidente que lo mandó a descanso médico por varios meses. Se rompió una pierna en un accidente. ¿Y qué pasó? No podía trabajar. Y en ese tiempo que estuvo en descanso, buscó al Señor. Y se acercó más al Señor, comenzó a leer las Escrituras, comenzó a meditar en esto, en estas cosas importantes, en cómo había estado conduciendo su vida, hermano, y esos días que estuvo de descanso médico por el accidente fueron los mejores tiempos que tuvo con el Señor. Gracias a eso él se acercó tremendamente al Señor, tremendamente, su vida cambió totalmente, pegadito al Señor, y de ahí se restableció su salud, y él después se dio cuenta que esto había sido producto del Señor, lo había interrumpido, le había permitido esto para que él se acerque al Señor. Entonces el Señor a veces nos da oportunidades así. Yo tengo el caso de alguien más que se quedó sin trabajo y preocupado por su trabajo, no tiene trabajo, simplemente eso es presente hace unas semanas, pero en esos tiempos que está sin trabajo él se ha metido con el Señor y ha aprovechado ese tiempo, lo acabamos de leer en Efesios 5, aprovechando bien el tiempo, pues está aprovechando bien su tiempo, se ha metido con el Señor y ahora él está bien con el Señor, está muy bien con el Señor. Aprovechó su tiempo para revisar cómo estaba andando con el Señor, ha decidido renunciar a todo pecado, está haciendo la voluntad del Señor y está muy agradecido con el Señor. Fíjese, se quedó sin trabajo. Y yo estoy seguro que el Señor intervino ahí, porque ahora tiene abundante trabajo. Ahora, después de que ya se ha metido con el Señor y que le ha comenzado a dar el primer lugar al Señor en todo, tomado decisiones, ahora le ha venido abundante trabajo. Fíjese qué importante. El tercer caso es el mío. Yo igual me quedé tuve una para
hace tiempo, le estoy hablando hace años, cuando yo trabajaba mucho atendiendo a clientes, y se cerró ese contrato con esos clientes y me quedé en un tiempo de stand-by, digamos, sin trabajo y proyectándome para algo nuevo. Pero mientras me proyectaba en algo nuevo, yo me metí en el Señor, en las Escrituras, me metí en la palabra de Dios y todos los días leía la palabra, me la pasaba horas leyendo la palabra, esto y el otro, y este versículo me mandaba al otro, investigaba, leía, oraba, y yo estaba feliz, realmente yo no podía entender cómo estaba disfrutando yo de la palabra de Dios, que antes no la disfrutaba, pero me metí en el Señor, en su palabra, y el Señor me comenzó a enseñar más, y tanto es así que yo le dedicaba más tiempo a la palabra de Dios y a estar con el Señor que a mi nuevo negocio, a la proyección del nuevo negocio. Y cuando ya tuve que tomar decisiones ya para entrar en este nuevo negocio, pero yo dije, no, pero si entro en ese nuevo negocio, no le voy a dedicar el tiempo al Señor que necesito, y no voy a poder seguir igual con él, lo voy a poner en segundo lugar. Dije, no le entro al nuevo negocio, puse en primer lugar al Señor. Entonces a lo que voy, y eso es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, porque yo no estaría aquí enseñándole todo esto que el Señor me ha enseñado, tantas cosas que me ha dado el Señor, si no hubiera tomado decisiones como esas, en base a lo que hice en ese tiempo de en ese tiempo en donde el Señor me sacó y simplemente estuve sin nada que hacer, porque no estaba sin el trabajo que me ocupaba muchísimas horas, y de pronto tenía tiempo para meterme en el Señor. A lo que voy es que el Señor a veces interrumpe su vida y lo saca a usted de su rutina, lo saca de su agenda, le rompe su agenda y ¿para qué? Para que usted aproveche ese tiempo en buscarlo a Él a solas, con su palabra, y para que usted se evalúe a sí mismo cómo está andando, cómo ha estado viviendo, estaba haciendo la voluntad del Señor o ha estado andando como necio. Efesios 5:15, Efesios 5:15 al 17, 5:10. ¿Se da cuenta, hermano? Para ver cuál es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es esta, que usted salga de vivir agradando a la carne y que usted entre en la vida en el Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. El Señor está dando una oportunidad a usted en esa crisis. Y que tal vez usted se queja de esa crisis, que ¿por qué estoy en esto, Señor? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué no puedo hacer mis cosas? Aproveche este tiempo en buscar al Señor, porque esto puede ser una oportunidad que el Señor le está dando y que usted no la ve. No se queje. Gracias, Señor, dígale, pues gracias, Señor, ahora entiendo que tú lo que quieres es que te busque, tú lo que quieres es que esté a solas contigo, tú lo que estás haciendo me estás ayudando. Dele gracias al Señor en todo, si Él es tan bueno, el Señor es tan bueno, lo podría decir 100 veces, tan bueno. Yo lo he visto una y otra vez, el Señor obra así, nosotros no lo vemos, no nos damos cuenta. Esa es una oportunidad del Señor para usted, y tal vez el Señor ya le dio otras oportunidades a usted antes y usted la desaprovechó. Entonces a usted, si hoy día usted está muy ocupado, muy ocupada, saque tiempo para el Señor, no desperdicie esto, porque es tan valioso. Y si usted tiene tiempo, usted está en medio de una crisis, aproveche este tiempo. El Señor quiere sacarlo a usted de las tinieblas e introducirlo en el reino de luz. Amén, gracias, Señor. Esta es una oportunidad tal vez para usted, para que usted salga de esa vida carnal que ha estado llevando, para que usted se enfoque en Dios. Mire cómo anda, evalúe lo que está haciendo, pase tiempo a solas con el Señor. Amén, no lo vea como una ocasión de quejarse de ninguna manera. Dios está en control de todo lo que le pasa a usted, hermano. Y Él está esperando que usted le busque a solas. Amén, para tomar decisiones. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Mire, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos vacíos en nuestro corazón. Todos necesitamos al Señor. Si usted tal vez está sufriendo, tiene algún sufrimiento usted, si usted no logra ser feliz, usted necesita a Jesús. Usted necesita a Jesús. Sin duda que necesita a Jesús. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Arrepiéntete de tus pecados. Tus pecados me separan de usted. Arrepiéntase usted de sus pecados. Usted necesita que Jesús venga a su vida. Si usted ha estado desaprovechando las oportunidades que el Señor le ha dado, también pídale perdón al Señor. Pídale perdón porque yo me he estado quejando, tal vez, Señor, y no he estado viendo las oportunidades que me has dado. Allí, cuando yo tenía cierto tiempo, no lo aproveché.
y me quejé. Perdóname, Señor. Usted necesita a Jesús, necesita seguir a Jesús. Usted necesita tener una relación con Dios. Esa es la voluntad de Dios. Se trata de que nosotros nos detengamos para ver cómo estamos viviendo y qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pues Jesús dice que usted le siga, que usted tiene que nacer de nuevo, que usted tiene que tener una relación con Él. Y esto comienza cuando usted nace de nuevo. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué Jesús quiere eso? Porque quiere darnos la victoria sobre el pecado. Amén. Quiere darnos la victoria sobre el pecado. Amén. Gracias, Señor. Para que nunca nosotros nos separemos de Él. Usted necesita poner su vida en las manos de Jesús. Vamos a orar, hermano. Usted necesita renunciar a la carne. Usted necesita morir a su carne. Solo así usted podrá nacer de nuevo. Solo así podrá usted entrar en el Espíritu. Amén. Para eso vino el Espíritu Santo, hermano. Para eso vino el Espíritu Santo. Para vivir en usted. No para que usted siga viviendo agradando a su carne, para entrar en usted, para que usted viva en el Espíritu y Él vivir en usted, y para que usted tenga una vida nueva, para que usted nazca en una nueva naturaleza en Cristo Jesús y para que usted pueda vivir la vida que Dios tiene para usted. Amén. Esta es su oportunidad, esta es una oportunidad. Usted tiene que nacer de nuevo, usted tiene que morir a su vida pasada, tiene que morir a su naturaleza pecaminosa, morir a todo pecado y comenzar a partir de ahora. Ahora mismo lo puede hacer. Acérquese usted al Señor ahora. Reconozca que usted ha pretendido, fíjese, reconozca que usted ha pretendido acercarse al Señor manteniendo pecados, manteniendo parte de su vida pasada. Pues no se puede. No pretenda usted agradar al Señor de esa manera. No se puede. Gracias, Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias porque tú eres bueno y tú estás aquí. Gracias, Rey Celestial. Yo te pido, Señor, por esta persona que está escuchando este mensaje. Mira su corazón, Padre Santo. Tú conoces cómo ha estado llevando su vida. Ahí está, Señor, delante de ti. Usted tiene aquí delante al Señor. Ábrale su corazón. Aquí está el Señor. Él es bueno. Y Él ha enviado este mensaje para usted porque Él quiere sacarlo de esa condición en la que está. Quiere sacarlo de esa vida pasada. Él quiere darle libertad. Pero usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene primero que separar tiempo para Él. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo. Gracias. Ore usted conmigo. Pídale perdón al Señor. Señor, me acerco a ti, Señor, te necesito, Jesús. Yo sí quiero vivir esa vida en el Espíritu, Señor. Quiero entrar en el reino de luz. No quiero seguir viviendo vida de necio, en pecados, en pleitos, en discusiones, mandando resentimiento, mirando a la paja en el ojo ajeno, con impaciencia, con intolerancia. No, Señor, no quiero vivir. Yo quiero, Señor, tener los frutos del Espíritu en mi vida, tener amor, gozo, paz, paciencia. Eso no lo tengo, Señor. Señor, yo te pido perdón ante todo, te pido perdón, sí, por todas esas faltas, Señor, por haber estado viviendo de una manera descuidada. Señor, yo voy a hacer un alto en mi vida, Señor, voy a hacer un alto en mis actividades, Señor, esto voy a buscar, Señor. Yo voy a comenzar a examinar cómo he estado viviendo, Señor, a mirar cómo estoy andando. Guíame, ayúdame, ten misericordia de mí, diga, ten misericordia de mí, yo lo voy a hacer, Padre, yo lo voy a hacer. Yo me comprometo contigo, yo lo voy a hacer. Yo quiero cambiar, quiero vivir una vida diferente. Y voy a tomar esa decisión, dígale usted, voy a tomar esa decisión. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa, semilla que está enviándose a esta persona. Señor, hermano, hermana, no deje que le roben esta semilla. Tome acción rápida porque el enemigo viene a robar. No deje que se la roben. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y de una nueva vida para usted. Una nueva vida para usted en Cristo Jesús. Vida nueva para usted en Cristo Jesús. Vida en el Espíritu, nazca del Espíritu, como dice la palabra de Dios en Juan 3:3, que usted nazca de nuevo en el Espíritu y deje atrás esa vida en la carne, que usted entre al reino de los cielos para siempre, para nunca más apartarse de ahí, y a partir de ahí las bendiciones le rodeen a usted, le sigan. Amén y amén. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él quiere ser su Salvador, Él quiere ser su Señor. Está en que usted se lo permita con su decisión. Amén y amén. Vuelva a escuchar este mensaje, repito, tiene horas de diligencia antes que le pueda ser robado. No lo desperdicie. Viene de parte del Señor para hacer oportunidad para usted. Oportunidad para que usted pueda entrar en el reino de Dios, para que pueda nacer de nuevo. Amén y amén. Hasta aquí este mensaje. Dios le bendiga. Nos vemos en la siguiente reunión. Amén.